started out on a Wednesday and I couldn't figure out why you would get mad at me. Whoa, you say it's nothing but it never ever changes. Just muy buenos días, tardes, noches, madrugadas tengan todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. Chicos, me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes después de tanto tiempo de inactividad, después de tanto tiempo por la situación del COVID. Me encuentro bien, de hecho ya estoy mucho mejor, entonces les agradezco mucho todavía la confianza que tienen aquí para su canal Me Explicas Anatomía. Entonces, este aplauso es para ustedes. Bueno, y después de todo esto, entonces hoy vamos a ver el famoso sistema límbico. Que prácticamente es uno de los temas que es de los más complicados a veces para tratar de explicarlo, debido a que tiene muchas estructuras para esto. Entonces, siempre vamos a estar tratando de dividir los videos con el objetivo de hacerlos cortos, claros y concisos. ¿Bien? Y lo primero que vamos a denotar es que lóbulo límbico y sistema límbico, aunque suenen igual, no son lo mismo. Cuando hablamos de lóbulo límbico, estamos hablando de las estructuras macroscópicas que están delimitadas por un surco o una cisura. En este caso, nosotros hay que recordar que tenemos diferentes anillos que van a delimitar este famoso lóbulo límbico. Y mencionábamos que estos anillos estaban estructurados, por ejemplo, con una porción externa y una porción interna, y que la porción externa tenía que ver con el giro del cíngulo para fines de enseñanza, tenían que ver con la porción del giro parahipocampal, tenía que ver con la porción del uncus, tenía que ver con la formación hipocampal o el hipocampo, tenía que ver con la porción del fornix y tenía que ver con unos giros que pasaban por encima de nuestro cuerpo calloso, que se llamaban los cuerpos de Lanzini o de Lanzisi, ¿sale? Y con una porción que se le conoce como área subcallosa, que prácticamente son los elementos macroscópicos que forman precisamente a nuestro lóbulo límbico. Ahora, en el caso del sistema límbico es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hablar son de los núcleos y axones que están literalmente inmersos en toda la porción del encéfalo, o bueno, prácticamente casi toda la porción del encéfalo, pero que están conectados a través de axones que van a formar anillos. Por lo tanto, por eso le decimos en este caso sistema límbico. Bien, ahora, este sistema límbico está estructurado por 3 puntos importantes. Siempre acuérdense de estos 3 puntos porque es la mejor manera de poderlos estudiar. Entonces, vamos a encontrar un componente que se le llama componente telencefálico, un componente que se le conoce como el componente diencefálico y uno más que se le conoce como el componente mesencefálico. ¿Sale? Entonces, estos componentes telencefálico, diencefálico y mesencefálico son los que van a integrar al sistema límbico, y cada uno de ellos está compuesto por diversas estructuras. Ahora, ¿cuáles van a ser esas estructuras? Bueno, empezamos por el componente telencefálico. Para el caso de este componente, está formado por el giro del cíngulo. Vamos a marcarlo bien. Entonces está marcado precisamente por el giro del cíngulo. Está justamente unido hacia la parte posterior del espleen del cuerpo calloso por una estructura que se llama istmo. De este istmo, entonces se va a continuar hacia la porción lateral de nuestro tronco del encéfalo y medial a la porción del lóbulo temporal, un giro que se llama el giro parahipocampal, que les voy a dejar obviamente en la descripción el video de el lóbulo límbico para que ustedes lo vuelvan a revisar, y que este giro parahipocampal va a terminar justamente hacia la porción del uncus. ¿Ok? Listo. Ahora, de estos dos elementos, o al menos de estas porciones, ¿ok?, vamos a encontrar un tercero que va a estar localizado a un lado de la porción parahipocampal, que es literalmente lo que nosotros conocemos como hipocampo, que está en la parte más profunda del lóbulo temporal. Aquí lógicamente nada más lo voy a poner de manera esquemática
pero la formación hipocampal es ese tercer elemento telencefálico. Muy bien. Ahora, esos elementos no solamente van solitos, sino van con elementos subcorticales. ¿Qué es un elemento subcortical? Simplemente núcleos. Y el primero se encuentra en el uncus, y ese complejo que se encuentra en la porción del uncus se le conoce simplemente como amígdala o complejo amigdalino. El segundo elemento subcortical se encuentra en el área subcallosa, que prácticamente está obviamente por debajo del cuerpo calloso en el lóbulo frontal. Esa área subcallosa tiene un conjunto de núcleos que son un poquito difusos, pero se le conocen como núcleos septales. Ahora, entonces todos estos son los elementos de la parte telencefálica. Bien, no se les olvide. Ahora, cambiamos esto y entonces vamos a ver las porciones del diencéfalo, es decir, la porción diencefálica de nuestro sistema límbico. La porción diencefálica, no olviden que son todas las estructuras que tienen que ver con el tálamo, tálamo, hipotálamo, metatálamo, subtálamo, ¿sale? Epitálamo. Pero todas esas estructuras, ¿ven? Las importantes, o al menos las que integran las funciones del sistema límbico, la primera es el hipotálamo, ¿ok? ¿Por qué el hipotálamo? Bueno, pues porque aquí van a emerger varias estructuras, varios núcleos que tienen que ver precisamente con esta porción del sistema límbico. El segundo es el tálamo. En el tálamo vamos a encontrar al menos dos porciones sumamente importantes. Una que es el grupo nuclear anterior, ¿sale? Todos los núcleos de la porción anterior, que también se le conoce como la porción del tálamo límbico, por cierto. Y un núcleo que se encuentra en la porción medial, sobre todo este, ¿sale? Que se le conoce como núcleo dorsomediano. Son los dos núcleos, o bueno, las dos áreas del tálamo sumamente importantes que tienen que ver con esta región. Ahora, no olviden revisar los videos anteriores, porque ya prácticamente estoy hablando ya de estructuras formalmente que describimos en los videos anteriores de nuestro canal. Entonces no olviden meterse al canal, revisar estos videos para que no se pierdan con respecto a lo que vamos hablando. Y prácticamente usamos las mismas imágenes. Sale pues. Ahora, luego vamos a hablar que del componente mesencefálico, pues prácticamente casi todo el mesencéfalo, y digo casi todo porque pues prácticamente toda la porción del mesencéfalo es la que se involucra con el sistema límbico. Entonces este componente, que se le conoce como componente mesencefálico, literalmente va a terminar de contornear al sistema límbico, y es el que va a terminar de cerrar todo el circuito, ¿sale? Es muy importante ir denotando precisamente cada una de esas estructuras. Ahora, una vez que hemos descrito cada uno de estos componentes de manera general, porque de hecho, los repito, cada una de estas porciones tiene todavía una descripción mucho más profunda, que aquí ahorita no lo vamos a hacer porque no quiero ampliar tanto el video, pero sí vamos a denotar que literalmente dentro de todas estas áreas que ya describimos, la que destaca es el hipotálamo. ¿Por qué? Porque el hipotálamo es una de las piezas claves para formar entonces todos estos circuitos, todos estos elementos de integración, así se llama, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué sucede con el hipotálamo? O bueno, ¿qué sucede con estos circuitos? Bueno, pues es que estos circuitos, como el hipotálamo es el rey, al menos de las conexiones hipotalámicas, perdón, de las conexiones del sistema límbico. Ahora sí se me trabó la lengua, como con mis alumnos, o cuando mis alumnos también se les traba la lengua. Pero bueno, vamos a seguir entonces con esta parte del video. Juega, entonces, el hipotálamo, como es un punto de conexión de relevo para prácticamente todo el sistema límbico, vamos a encontrar que los circuitos no solamente son circuitos locales. ¿A qué me refiero? No solamente son
axones que nada más llegan y se semiconectan nada más en algún punto, sino que hacen un verdadero rodeo sobre todo el sistema para poderse interconectar con otros elementos importantes. Entonces, al tener todos esos axones que se van a conectar y que van a interactuar del medio externo con el medio interno, esto me va a servir para que yo pueda desencadenar una respuesta emocional. Y esto es importante porque si quieren y aman a alguien, no lo aman ni con su corazón, no lo aman con otra cosa, sino lo aman con su hipotálamo y con su sistema límbico. Entonces, cada vez que se le declaran a alguien, no le digan te amo con todo el corazón, sino te amo con todo mi sistema límbico. Y suena más romántico, ¿no? Oh, qué científico romántico. Claro, pues ahí sí es de... Oh. Muy bien. Continuemos entonces ya con esto. Ahora sí, tomemos un poco más de formalidad. Ahora bien, aquí la singularidad que tiene nuestro sistema límbico es que prácticamente también participa en otras funciones que prácticamente se van integrando en, por ejemplo, a la hora de comer, la sensación de la hora de comer, la sensación de cuando estoy lleno, la sensación de cuando estoy vacío, la sensación del éxito, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, lo que vamos a considerar, por lo menos para esta parte, son las piezas, ¿okay?, que tienen que ver al menos con la parte emocional. Y vamos a ver entonces cómo se estructuran en este punto. Ahora, sin tanta repetición y sin tanta cosa rara, empezamos con algo que se llaman los centros límbicos. Ahora, ¿qué son los centros límbicos? No son otra cosa más que núcleos. ¿Sale? Núcleos y somas. Ahora, no olviden que los somas son los cuerpos neuronales y que el conjunto de somas o cuerpos neuronales en el sistema nervioso central pues son núcleos. Entonces, los centros límbicos son somas que van a estar distribuidos tanto en la corteza, en este caso del sistema límbico, y también van a estar distribuidos en las áreas subcorticales, ¿ok? Y son tan ampliamente conectados que van a necesitar forzosamente axones. Por lo tanto, solo por poner un ejemplo en este momento, vamos a necesitar entonces simplemente, por ejemplo, los núcleos septales, son conjuntos de cuerpos neuronales, y los axones van a generar todo un rodeo hasta llegar hasta la porción del uncus. ¿Ok? Hasta acá, hasta este punto. Nada más lo estoy poniendo para fines de enseñanza. ¿Ok? Acuérdense que aquí no va el tronco del encéfalo. Ahora, quiere decir que estos centros van a necesitar conjuntos de axones para poderse interconectar. Entonces, al conjunto de axones que necesitan interconectarse, van a ayudar a formar lo que conocemos como fascículos, ¿muy bien?, de asociación intralímbica. Y esos fascículos de asociación intralímbica literalmente van a poseer también axones que no necesariamente conectan a estructuras del sistema límbico, sino son lugares donde se conectan estructuras ajenas al sistema límbico, pero que necesitan llegar a través de estos fascículos hacia otros puntos. Y literalmente esos axones que llegan al sistema límbico y que a veces se pueden conectar también al sistema límbico, se le conocen como aferencias. Son las famosas aferencias del sistema límbico. ¿Sale? Y hay axones que van literalmente a salir hacia otros puntos, pero que pueden emerger del mismo sistema límbico. A esto le decimos eferencias del sistema límbico. Entonces, todo nuestro, pues literalmente todo el entendimiento del sistema límbico está en esto. En los axones que van a formar a los fascículos de asociación intralímbica, a los núcleos que van a formar a los centros límbicos, y las aferencias y eferencias que no son una ni dos, son un montón.
Entonces eso es lo que más espanta precisamente a un estudiante de medicina, porque son muchísimas conexiones que tiene este, este sistema límbico. ¿Bien? Ahora, si todo va claro hasta acá, que eso espero, vamos entonces a ir viendo primero los centros límbicos y vamos a ir describiendo los centros límbicos de diferentes puntos. Entre ellos, empezaremos por la corteza límbica. ¿Bien? En la corteza límbica vamos a encontrar, ¿sale?, a dos giros importantes que ya los hemos estudiado en otro momento, solamente que estos forman parte de esos centros límbicos. El primero es el giro del cíngulo, el cual ya hemos descrito varias veces. Está por arriba del cuerpo calloso, está delimitado por el surco del cíngulo, ¿sale? Está delimitado por el surco del cuerpo calloso, ¿ok? Parte de la porción anterior del lóbulo cuadrangular, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que este giro del cíngulo para fines de enseñanza siempre lo dividimos en dos porciones, ¿ok? Una porción anterior que se le conoce como giro del cíngulo anterior o corteza singular anterior. Y si existe una corteza singular anterior, entonces está una corteza singular posterior. La importancia de esto es que poseen ciertas áreas de Brodmann, y acuérdense que las áreas de Brodmann son las áreas funcionales de la corteza, de tal manera que las áreas que van hacia la parte anterior son el área 24, ¿sale?, el área 25 y el área 33. ¿Cuál es la función de estas áreas de Brodmann? Bueno, estas son las que nos van a generar, ¿sale?, las emociones. Y es por eso que siempre la corteza singular anterior y la corteza singular posterior son altamente estudiadas. ¿Y qué tienen que ver entonces? Estas cortezas, al menos la anterior, ¿ok?, es la que desencadena, muy bien, la emoción y el placer. Si yo quiero andar en bicicleta, ella es la que me va a decir que si me gusta andar en bicicleta o no me gusta andar en bicicleta. La que me hace disfrutar de una manzana, la que me hace disfrutar de una semita, me hace disfrutar de una torta o me hace disfrutar de cualquier comida que estén en cualquier parte, ¿vale? La parte posterior está delimitada por el área 23 y tiene que ver también con el área 31. Ahora, estas son áreas literalmente secundarias que tienen que ver también con las emociones. Entonces prácticamente las áreas de la 23, 24, 25, 31 y 33 tienen que ver con las emociones, ¿vale? La porción del giro paripocampal que mencionamos, que inicia desde la porción del istmo, se dirige hacia la porción profunda y medial del lóbulo temporal y lateral a la hendidura cerebral de Bichat, y lateral también a donde se encuentra el tronco del encéfalo, va a terminar hacia la porción del uncus. Este famoso giro paripocampal nosotros lo vamos a dividir en tercios, y esos tercios van a ser el tercio anterior, el tercio medio y el tercio posterior, y los dos tercios anteriores tienen que ver con el área 28, ¿sale? Ahora, esta área 28 también le refieren como la corteza entorrinal, ¿ok? Ahora, esa corteza entorrinal le llaman entorrinal, ¿por qué? Porque literalmente la porción, ¿sale?, de nuestro primer par craneal tiene dos cintillas. Una cintilla que se dirige hacia la comisura blanca anterior, ¿ok?, y que va a terminar hacia la porción de la región septal, y la otra se va a dirigir hacia la región del uncus, pues precisamente estas cintillas que tienen que ver con la porción olfatoria tienen que ver con esa área que se llama área entorrinal. Bien, ahora tienen que ver con el olfato. Sale pues. Entonces, literalmente la porción del área entorrinal con respecto a la porción olfatoria nos va a ayudar entonces a desencadenar un componente emocional del olfato. Por eso, siempre que nos enamoramos por la nariz, ¿ok? Porque los componentes emocionales se agrupan primero en la nariz. Los componentes más primitivos de este sistema límbico, ¿ok? Ahora, esto que nosotros prácticamente describimos en esta región está unido por un fascículo muy grande y muy representativo. Quiere decir que aquí yo tengo un conjunto de axones muy grande, por cierto, de este conjunto de axones que tienen tanto la porción que van de anterior a posterior y posterior a anterior. Estos axones van a formar entonces un fascículo que es prácticamente uno de los principales fascículos,
de nuestro sistema límbico y se llama fascículo del cíngulo. También le dicen fascículo singular, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y este fascículo del cíngulo, para fines de enseñanza, siempre va a ser uno de los elementos más importantes de este sistema límbico, uno de los más importantes de los fascículos de asociación intralímbica. ¿Ok? Quiere decir que este conjunto de axones no solamente está formado, ¿sale?, por los axones estrictamente del sistema límbico, sino por las aferencias y eferencias del mismo. Por eso es importante. Ahora, quitamos esto, ya para no hacerlos tantas bolas, y vamos a recordar otro elemento fundamental que tiene que ver precisamente con esta región. Estas áreas se le conocen sencillamente como áreas paralímbicas o áreas asociativas paralímbicas. ¿Por qué paralímbicas? Bueno, porque están a un lado de. ¿A un lado de quién? A un lado del sistema límbico. Y estas áreas paralímbicas son asociativas. ¿Por qué? Porque están en la parte más anterior de nuestro lóbulo frontal y se encuentran en la parte más anterior de nuestro lóbulo temporal. Prácticamente en el polo anterior del lóbulo temporal y en el polo anterior de nuestro lóbulo frontal. Estas áreas son tan importantes que son las que desencadenan nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestra respuesta emocional. ¿Sale? Entonces, uno es la génesis, pero estos son los que realmente modulan ese comportamiento, son los que van a ayudarnos a decir, ¿sabes qué? Decide entre que esto es bueno, esto es malo, basado en el aprendizaje social. De tal manera que estas áreas siempre son una de las más importantes a denotar, al menos que están relacionadas con el sistema límbico y que no precisamente o no en sentido estricto tienen que ver con el sistema, están conectadas de forma directa al sistema límbico. ¿Ok? Sale pues. Listo. Entonces, ahora, estas estructuras bien, corresponden, por ejemplo, la parte prefrontal se le confiere a las áreas 9, 10, 11 y hasta el área 12 de Brodmann, ¿ok? Y esas son las que tienen que ver con nuestro comportamiento. Y es muy, 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 muy importante, ¿va? Bueno, 22 minutos es algo, pues, literalmente grande. En el siguiente video vamos a hablar de la formación hipocampal y del hipocampo. Esa es una parte muy bonita. Sin embargo, es muy, muy larga. Entonces no quiero hacerles el cuento tan largo, pero sí es importante que tengamos en cuenta que son, pues, elementos muy muy grandes y muy difíciles a veces de describir. ¿Sale pues? Entonces, lástima que terminamos el video de hoy. Ahí sí fue una pena que no podamos hacer otra cosa, pero vámonos directamente en el siguiente video. Cuídense mucho, ya saben que si les gustó este video compártanlo, escriban en los comentarios si algo faltó, si algo les gustaría que yo agregara, aumentara, o simplemente escriban en los comentarios, me gustará leer precisamente qué piensan del video, qué es lo que podemos aportar más, ¿vale? Pues cuídense mucho, que la fuerza los acompañe, adiós.